Palizas, privación de alimentos y medicinas, abusos, aislamiento prolongado. Todo eso y más está ocurriendo en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Esas son las denuncias que hace un reporte publicado por Human Rights Watch y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Celdas hacinadas, inodoros colapsados, semanas sin jabón, es decir, condiciones de una gran insalubridad. Algunos detenidos han presenciado u oído incluso golpizas. Otros aseguran haber escuchado el sonido de la muerte. Así de extrema es la situación en algunos centros de detención, como el ubicado en El Paso. ¿En serio eso está pasando en los centros de detención a los latinoamericanos en Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer para protegerse? ¿Los amparan las leyes? ¿Hay leyes? Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para ello recibo desde Nueva York a Ana Gabriel Urizar, ella es abogada en inmigración, y desde Washington a Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos, el CARECEN. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos al programa. Ana Gabriel, me gustaría comenzar contigo. Un reciente informe de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, como lo decíamos, denuncia palizas, negligencia médica, aislamiento prolongado y condiciones insalubres en estos centros de detención de migrantes, como el ubicado en El Paso. Ya lo mencionábamos. ¿Cómo es que esto está pasando en Estados Unidos en pleno siglo XXI? Ana Gabriel, usted es abogada. ¿Hay algo que puedan hacer los migrantes desde el punto de vista legal? ¿O tenemos que mirar todos lo que ocurre y simplemente hablarlo en programas como estos, lejos, sin que nosotros, sin que las ONG, sin que la sociedad civil pueda tomar acciones concretas para evitar estos excesos? Esa pregunta que haces es muy interesante porque si te recuerdas, lo mismo pasó en el año 2016, 2017, cuando estaban separando a padres de niños pequeños en la frontera, los ponían en centros de detención separados por meses, niños solos, algo que también era ilegal, pero algo que las personas olvidan es de que el presidente tiene mucha autoridad bajo la ley de inmigración con la idea de que está protegiendo a los Estados Unidos de fuerzas extranjeras. Entonces, es una ideología legal que se han basado mucho para cometer estas infracciones. Cuando salió del poder en el 2016, 2017, de esa administración, con la nueva administración hubieron muchas demandas de derechos humanos, pero también de incumplimiento de la migratoria, porque la ley de migratoria, aunque le da mucho poder al presidente, no es ilimitada. Algo que estamos viendo en este momento con esta administración es que están interpretando la ley de inmigración de una manera que les está permitiendo poner en detención a personas sin que estas personas tengan un récord criminal. Por ejemplo, cuando una persona entra a Estados Unidos, hay una distinción de que si entró, si fue inspeccionada o si está cerca de la frontera. Ellos están incluyendo todos los inmigrantes que entraron sin inspección, aunque haya sido hace 30 años, y diciendo que pertenecen en un centro de detención y es obligatorio. Jueces federales, muchos jueces federales le han dado la razón al presidente, otros jueces han ido en contra de esta interpretación legal, pero es algo que está pasando, que es muy, muy, muy difícil para abogados de inmigración porque estamos viendo el incumplimiento de la ley. Pues un incumplimiento de la ley, lo dices tú, una situación muy difícil, señor Núñez. ¿Qué están haciendo organizaciones como la que usted representa para poner freno a estos abusos? ¿Los escuchan las autoridades cuando dicen algo? Bueno, hay que reconocer que Estados Unidos hasta el momento todavía continúa siendo un país de leyes y tenemos las tres ramas de gobierno y se han demandado a esta administración, y hemos ganado bastantes veces. Lo que pasa es que muchas veces los ganes que se han tenido en la corte son ganes técnicos que pues no salen a la noticia, como el caso del derecho de ciudadanía por nacimiento, cosas de esa naturaleza, pero hay muchas cosas de proceso que se han ganado, se siguen ganando, pero a la misma vez nosotros estamos protegiendo a los miembros de la comunidad, dándoles talleres de lo que significa y cuáles son sus derechos para que ellos puedan ejercer esos derechos. Y también prepararlos para cualquier cosa, porque yo creo que tener una intervención con la Policía de Inmigración es bastante fuerte para la familia, y lo que queremos asegurar es que independientemente del estado legal,
si ya han recibido su día en corte o no, las personas estén listas para cualquier cosa lo que viene, que tienen toda su familia y toda su red, ¿verdad? Que lo está preparando para tener el mejor resultado, aunque ese puede ser difícil, puede ser detención hasta una deportación. Pero lo que le decimos a la comunidad es de que tienen que prepararse. Eso me interesa muchísimo, señor Núñez, lo que usted ha mencionado, prepararse ante este tipo de situaciones irregulares. Ana Gabriela, usted es abogada de inmigración. Vamos a hablar entonces justamente de esas cosas prácticas. Supongamos, un migrante latinoamericano es detenido sin papeles o con papeles en Estados Unidos. Háganos, por favor, una lista de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Lo más importante y que muchas personas se olvidan es contactar a su consulado. Hay una ley internacional que obliga a los centros de detenciones a darle la habilidad a una persona que esté detenida de contactar a su consulado. Muchos consulados, especialmente los consulados latinoamericanos, están ofreciendo servicios a las personas detenidas de sus propios países, están brindando hasta asesoría legal gratuita y están ayudando mucho a las personas. Entonces, si una persona es detenida y tal vez se le olvida el teléfono de su familia, puede pedir que lo contacten con el consulado. Otra cosa que es muy importante recordar es que las personas tengan estatus migratorio o no, tienen el derecho a callar. Es muy importante no firmar nada antes de hablar con un abogado de inmigración, porque algo que yo también he visto en mi práctica, especialmente en mi práctica pro bono, es que hay coerción de parte de los oficiales y están obligando a inmigrantes que tal vez tienen un caso viable migratorio a firmar una autodeportación. Media vez uno firma una autodeportación, es muy difícil revertirla. Entonces, contactar al consulado, no firmar nada sin antes hablar con un abogado de inmigración y pedir usar el derecho de guardar silencio. Algo que no deben hacer, que es lo que estamos viendo ahorita en muchas redes, es tratar de confrontar a un oficial, especialmente a un oficial de ICE que esté armado. Entonces, lo dijo usted 2 veces, pero yo lo repito porque es fundamental entonces que la gente se quede con esto. En caso de ser detenidos con o sin papeles, contactar a su consulado inmediatamente, ejercer su derecho a guardar silencio, no firmar nada y evitar cualquier confrontación con los agentes de ICE. Importantísimo. Señor Núñez, vamos a seguir entonces con consejos prácticos. Ahora pongámonos en la siguiente situación. Un migrante latinoamericano es detenido sin papeles en Estados Unidos o con papeles. Es llevado a uno de estos centros y los familiares se enteran de que está sufriendo abusos. ¿Qué deben hacer los familiares y qué no deben hacer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer que en este momento se vive una política bastante difícil, ¿verdad? Tenemos una administración actual que activamente no quiere particularmente a inmigrantes de los países latinoamericanos, de los países de personas de color. En realidad, el presidente ha dicho que él quiere personas de Noruega. Además, ha dejado entrar a personas asilados de Sudáfrica, blancos, ¿verdad? Que dicen que son oprimidos, algo que nadie comprueba, ni el mismo gobierno de Sudáfrica. Entonces, yo creo que ante todo eso, las personas inmigrantes tienen que saber que hay un ataque de parte del Estado. Y yo creo que esto es muy preocupante porque se ha vivido en otros lugares, se ha vivido en la historia del ser humano, en todos los países e imperios que han habido, cuando el desconocido ahora se convierte en el enemigo. Desdichadamente, en Estados Unidos se está viviendo algo similar. No creo que hemos llegado al nivel peor que se puede llegar, pero tenemos un sistema que no funciona de inmigración en un momento que este país necesita el inmigrante. Entonces, las personas saben que se necesita la mano de obra, pero las leyes a veces no son suficientes para proteger o para adecuadamente que las personas entren al país legalmente. Lo que la gente debe de hacer es asegurar de que si ellos son detenidos, es tener un plan de acción. Por ejemplo, cuando alguien es detenido, pierde el contacto con las personas de afuera, le quitan su teléfono. O sea, uno debe de tener un teléfono memorizado. Porque hay que reconocer, con la tecnología de ahora, muy pocos recordamos teléfonos, porque el teléfono celular solo tenemos el nombre de la persona, pero se nos olvidan. Hay que recordar que hace unas décadas, yo creo que nosotros veníamos
momento donde nos recordamos todos nuestros teléfonos. Ahora no es así. Entonces debe de asegurar, el inmigrante debe de captar todo, tratar de recortar nombres, personas con las que hablaron, agentes, ¿verdad? Su número de placas, si es que eso lo pueden ver. Y después, cuando tengan contacto con su familia y después con un asesor legal, contarle todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado en el detalle más profundo que pueda, porque esto pueda servir por una acción legal. No necesariamente todas las veces esto puede hacer, pero ellos deben de prepararse. Y la realidad es de que en el momento no van a poder resolver. Cuando estén pasando el mal momento con la interacción con los policías o si los mandan a un centro de detención, no es el momento de estar gritando, no es el momento de decirle que los va a demandar en corte, es el momento de poner atención, de ejercer los derechos y después es cuando ya se pone en contacto con la familia, con un asesor legal, es de contar qué es lo que ha pasado para ver qué opciones legales pueden haber. Lo primero es salir del centro de detención, pero después, si hubo abuso de sus derechos, es cómo enfrentarlos, hacer demandas ante las instituciones o en las cortes. Ana Gabriela, justamente, vayamos de nuevo a ese ejemplo. Alguien es detenido, está sufriendo abusos, la familia se entera. Cosas prácticas, por favor. ¿Qué puede hacer la familia en ese momento? Algo que estoy viendo yo en mi práctica, por ejemplo, es que las familias están llegando a los consulados y están pidiendo ayuda para poder encontrar a sus familiares porque ni siquiera pueden encontrarlos o los mueven a otros estados que están a miles de kilómetros. Es algo muy importante, es hacer eso. También hay una página de internet donde uno puede localizar, se llama ICE Locator, donde uno puede poner la información del familiar y localizar dónde está la persona. Eso es lo primordial. Otra cosa es que es muy importante es buscar a un abogado y esto regresa un poquito más a lo que el señor Abel Núñez estaba compartiendo con nosotros y la importancia de prepararse, porque si este inmigrante tiene un plan de emergencia, tiene una G28 firmada, que es un formulario que le da permiso a un abogado de poderlo representar y poder llamar a inmigración, al centro de detención y saber acerca de sus derechos. Si todo esto ya está listo, cuando detienen a un inmigrante, es mucho más fácil que un abogado pueda ser contactado por la familia, entrar en acción, llamar al centro de detención, encargarse que el detenido esté llevando su medicina, no se le esté violando los derechos. Pero si una persona no tiene una G28 firmada, lo que estamos viendo los abogados ahora es de que los centros de detención no están dejando a abogados comunicarse o hablar acerca del detenido o con el detenido. De manera entonces que comunicarse con el consulado es fundamental, entonces, tanto para el migrante una vez que pueda hacerlo, como para las familias, los familiares de la persona que está detenida. Eso, por lo que resumo de ambos, es muy importante. Abel, usted decía antes que los migrantes deben recordarse de nombres, números de placas. Le voy a leer un testimonio de un migrante hondureño entrevistado por Human Rights Watch. Llevaba un mes detenido y los guardias lo agreden cuando piden comida. Dice que le agreden a los que piden comida, medicinas o reclaman sus derechos. Y cito parte de su testimonio. Visten de negro, usan máscaras que les cubren casi todo el rostro y no llevan placas con sus nombres. Quieren demostrar que tienen el control y que pueden hacer lo que quieren con nosotros. Bueno, imposible entonces poder identificar a las personas que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando aquí, señor Núñez? ¿De un centro de detención para migrantes en Estados Unidos en pleno siglo XXI? ¿O de un campo de concentración alemán en los años 40 del siglo pasado? No estamos a ese nivel, pero sí nos estamos acercando. Yo creo que el problema es de que cuando tenemos esta agencia de policía, y hay que reconocer de que la policía, cuando hablamos de la policía de inmigración, en muchas veces decimos ICE o conocido como la policía de aduanera y de inmigración, pero en realidad ellos tienen muchas policías. Entonces, yo creo que lo que hay que reconocer es de que en este momento han recibido una extrema cantidad de dinero, han contratado a muchos agentes, no les han dado el entrenamiento apropiado. Y yo creo que eso pone en peligro no solamente a la población inmigrante, pero a todos. En estas últimas 2 semanas han habido 2 asesinatos por parte de esta agencia migratoria. Pero el problema es de que no lo podemos
a juzgar en las cortes. O sea, el mismo Estado los protege, el mismo Estado acusa al inmigrante de hacer cosas indebidas y después sale evidencia de video donde en realidad quien se sobrepasó su autoridad fue la policía. Y yo creo que hasta que no tengamos una administración que cuando un policía viola sus mismas reglas, ¿verdad? En cómo debe de ejercer su función, entonces vamos a tener un problema muy serio, muy peligroso para la comunidad. Esto es algo que todavía estamos a tiempo. Necesitamos que los políticos ejerzan sus derechos y aseguren que estas agencias de gobierno no sobrepasen de su autoridad y se lo lleguen a pasar, que hagan consecuencias para estos oficiales. En este momento no lo hay y ese es el gran peligro que vivimos, no solamente los inmigrantes, pero todos los estadounidenses, porque hay que reconocer que han muerto 2 estadounidenses a manos de estas agencias policiales de inmigración y también muchos otros ciudadanos han sido capturados, detenidos y han experimentado el mismo tratamiento de lo que estamos oyendo de inmigrantes que tal vez su condición migratoria está en cuestión. Y lo que estamos viendo hasta ahora es impunidad total, porque no hay investigaciones, no se está castigando a quienes podrían haber cometido estos crímenes. Usted habla de 2 asesinatos esta semana. El lunes un colombiano fue asesinado a tiros cuando trató de huir de un control migratorio y ayer, martes, un mexicano fue arrollado también, mientras también trataba de huir de un control migratorio. Y esto se suma a decenas ya de muertes que hemos visto. Usted decía, señor Núñez, que esto está afectando a todos los migrantes, básicamente, con papeles o sin papeles, porque hemos escuchado de gente que es detenida incluso teniendo un estatus regular. Ana Gabriela, hay denuncias incluso de migrantes beneficiarios del DACA, el programa DACA, que han sido deportados. Según la ONG Home is Here, que cita cifras del Departamento de Seguridad, 343 beneficiarios del DACA han sido detenidos y hasta los momentos 86 han sido deportados. ¿Es legal esto? ¿Qué pueden hacer ahora mismo los beneficiarios del DACA que también deben tener bastante miedo ante esta situación? No solo DACA, sino que también personas que han recibido una visa, por ejemplo, la visa U, porque han sido víctimas de crímenes severos en Estados Unidos y han contribuido con las autoridades. Estas personas han sido puestas en detención y se les ha deportado. Personas también con la visa juvenil, que son jóvenes que tienen que pasar por una corte de familia, donde un juez de una corte de familia establece que han sido abusados o descuidados severamente y por eso necesitan la visa U. Estas personas que estamos hablando de los inmigrantes más vulnerables en Estados Unidos han sido puestos en detención y deportados. Lo bueno es de que recientemente un inmigrante de estos demandó al gobierno y un juez federal dijo que absolutamente no podían poner en detención a personas con visa U, visa T, que son víctimas de tráfico humano, y otras personas con visas humanitarias y no las podían deportar y a los que habían deportado había que regresar. Ahora, DACA es un poco más complejo porque una persona que tiene DACA tiene acción deferida, que es protección en contra de la deportación, pero es basado en discreción. Muchos presidentes no habían tocado a los jóvenes con DACA, aunque era algo discrecionario, respetaban esa discreción porque son jóvenes que literalmente tienen que tener un récord impecable para poder mantener su DACA. Estamos viendo que esta administración no está respetando eso y está, como ellos tienen la discreción, están deportando y están poniendo en detención a personas con DACA. Yo especialmente tengo un caso de un joven que vino a los 2 años, tiene DACA, tiene una maestría en negocios, está trabajando para una empresa muy exitosa en Estados Unidos con un cargo muy alto. Le comenzaron recientemente un proceso de deportación y la jueza que está llevando su caso le dijo que él tiene que encontrar otra avenida migratoria o va a ser deportado. No es tan fácil encontrar avenidas migratorias si uno tiene DACA. Es increíble eso, ¿no? Gente que está establecida en el país, trabajando, como usted nos dice, pagando impuestos, teniendo un seguro médico, legalmente, un estatus regular, y aún así estar teniendo problemas para ser deportados. Es absolutamente increíble esto. Yo leía también que el gobierno mexicano, a causa de todas estas últimas denuncias que han tenido lugar, ha pedido a Naciones Unidas
que intervenga, que exija explicaciones sobre la muerte de 17 mexicanos detenidos en centros migratorios en Estados Unidos. Pide que se analice la compatibilidad de estos hechos con obligaciones internacionales, bla, 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 todo un documento que publica el señor Núñez. ¿Es esto suficiente? ¿Está siendo suficiente la comunidad internacional, los países, organizaciones como la suya, medios como el que yo en este momento represento, para que paren estas flagrantes violaciones a los derechos humanos? Yo creo que es un momento muy difícil. Vivimos en Estados Unidos ahorita una administración del presidente Trump, donde él tiene una política extremadamente dura, donde ve al inmigrante como un enemigo y está destruyendo el sistema migratorio, un sistema que no estaba funcionando de entrada. ¿Verdad? Tenía muchos fallos y por eso teníamos el problema de tener 12 millones de personas en condición irregular en este país. Y ahora llega un presidente que no solamente está usando la fuerza de policía migratoria para expulsar a las personas, pero también está destrozando todo el sistema migratorio en la manera que la gente puede aplicar, de las pocas maneras que la gente puede aplicar. Lo está todo destrozando. Ha destrozado el sistema de asilo político, una responsabilidad del país para recibir a personas que buscan la protección. Y hay que reconocer que Estados Unidos no ha recibido ni el número más alto del mundo. Han sido otros países que han tenido en realidad eso en su historia. Entonces yo creo que ahorita estos son momentos muy difíciles. Hay que reconocer también que en la manera que están usando y que la policía migratoria está funcionando es el uso de inteligencia artificial, donde están usando todo esto, esta nueva tecnología para buscar a personas, ¿verdad? Y estamos viendo, estos son los errores que estas policías están haciendo, porque van a lugares, digamos, las muertes que han habido en estas 2 semanas no estaban necesariamente buscando a las personas, pero la inteligencia artificial les dijo que allí es probable que había personas en condición irregular y ellos entraron. Entonces yo creo que esto es muy peligroso. Vamos a tener que de veras desglosar todo eso después de que esta administración salga para ver todos los daños que han causado y cuáles van a ser los remedios que podemos poner. Pero la pregunta es, ¿va a haber el capital político para que los que estén en función en ese momento tomen esas acciones? Eso vamos a ver. La historia de Estados Unidos es de que pasan las situaciones, después dicen, bueno, eso ya es el pasado, nosotros lo vamos a hacer diferente, sin de veras tomar en cuenta todo el daño que se hizo, ¿verdad? Las personas que fueron agredidas y a veces sin encontrarles ninguna resolución. Por lo cuanto, nosotros tenemos que seguir trabajando arduamente. Eso quiere decir la prensa, eso quiere decir las ONGs, eso quiere decir todas las instituciones legales con abogados para asegurar que este sistema no solamente se deshaga de estas prácticas malas, pero que tome en cuenta y pase factura a todos estos malos comportamientos que han habido durante este término de esta presidencia. Y que se haga ya, porque si usted dice esperar a que haya un cambio de mando, pues todavía faltan varios años para que eso ocurra y mientras tanto continuarán esos abusos. Yo antes de terminar vuelvo con lo práctico, porque creo que la gente que nos ve lo que quiere saber es eso, cosas prácticas para hacer. Y Ana Gabriela, tengo una última pregunta para usted, porque estábamos hablando justamente antes de las personas que se benefician del programa DACA y de otros estatus migratorios. Ahora imaginemos a alguien que vive regularmente en Estados Unidos, que tiene su visa, como decíamos antes, que tiene su título de residencia, que trabaja o no trabaja, que tiene seguro médico, que paga impuestos. ¿Está esa persona en esas condiciones? ¿Puede sentirse tranquila de que no va a tener problemas con las autoridades migratorias o también debe prepararse y anticipar algún imprevisto en este sentido? Es la primera vez en mi carrera de 10 años donde te digo que una persona con residencia permanente no está protegida y no está segura en este país. Yo lo he visto con casos de personas que tienen residencia y que, por ejemplo, por postear algo en Instagram que va en contra de la ideología de este presidente, les quitan la residencia y los ponen en un proceso de deportación. A personas que tienen residencia, yo les recomiendo que sean muy cuidadosos con lo que ponen en sus redes sociales. No es el momento de ir a marchas, no es el momento de publicar cosas que van en contra del presidente. Déjenle eso a una persona que es ciudadana, que tiene más protección. Otra cosa que es importante es que deben de tener un abogado de inmigración, aunque sea un abogado de inmigración
que hayan hablado con él, que no lo hayan contratado, pero que tengan el número y que confíen en él, porque a la hora de que les pase algo, es más rápido tener contacto con un abogado de migración. Ahora, a las personas que son ciudadanas, tal vez de origen latino, que también estamos viendo que están poniendo en detención, es importante que si sus derechos son abusados, que acudan a un abogado de derechos humanos o de civil para poder presentar una demanda en contra de la administración, que es también algo que han hecho varios ciudadanos americanos. Pues yo la escucho hablar a Ana Gabriela y me resulta increíble escuchar que en Estados Unidos se diga no es el momento de ir a marchas, no es el momento de postear o de decir cosas contra el presidente. Si estamos hablando de una democracia, esto no tiene cabida. Pero es la situación en la que está Estados Unidos y es la situación en la que se encuentran miles de migrantes latinoamericanos en ese país y lo lamentamos muchísimo porque uno como migrante también se identifica con estas cosas y es triste que gente que ha construido sus sueños, que ha trabajado y que busca simplemente eso, una mejor vida en ese país, que busca trabajar, estudiar, se encuentre en estas situaciones. Los abusos, las muertes, los excesos en los centros migratorios en Estados Unidos y de las autoridades migratorias en ese país fue el tema de hoy acá en DW Actualidad en Análisis. Lo discutimos desde Nueva York con Gabriela Urizar, abogada de Inmigración, y desde Washington con Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos. A ambos muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos tan prácticos. A ustedes que nos han seguido, cuídense mucho los que están en Estados Unidos, anticipen, como nos decían nuestros dos invitados en el día de hoy, cualquier eventualidad migratoria. Desde Berlín, les agradezco su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.